Hola, hoy hablaremos del tema número 8, es el octavo y último tema del programa. Y el programa el título es Antropología Médica Aplicada. Nos vamos a enfocar básicamente en dos conceptos. El primero de ellos son las competencias culturales e interculturalidad, y el segundo es la práctica médica en contextos interculturales. Pues bien, es preciso reconocer que en el momento en el que se da un acercamiento entre trabajadores de la salud y la población, se presenta un fenómeno peculiar. Por un lado, los trabajadores de la salud son depositarios de un bagaje cultural que, en general, es diferente del que poseen los conjuntos sociales con quienes se interrelacionan. No hay que olvidar que cada cultura y grupo social da cuenta, a su manera, por supuesto, del proceso salud-enfermedad. Atención, esto es básicamente lo que habíamos visto desde la primera sesión. Ustedes como profesionales del sector salud, ustedes como biomédicos están formados, están adiestrados en un tipo de educación, en un tipo de medicina, en un tipo de método, con determinadas prácticas, sobre todo herederas del positivismo. Estas prácticas son científicas, son corroborables, en mayor medida son enfocadas hacia un tratamiento farmacéutico. Y bueno, una vez que ustedes se enfrenten con un panorama o con una población que tenga otro tipo de usanzas, otro tipo de costumbres, es probable que pueda haber una especie de, no necesariamente de problema, pero quizá tengan ustedes que esforzarse más en este proceso comunicativo. Por un lado, tendrán ustedes que eh, esforzarse y tratar de aprender cuáles son la cosmovisión, cuál es la cultura en la que ustedes propiamente trabajan, para que finalmente se puedan dar a entender de mejor manera con sus pacientes, para que estos los entiendan y que sobre todo puedan entablar un puente o un diálogo entre ellos, tanto para obtener un buen diagnóstico como para que el paciente los entienda perfectamente y que pueda llevar su tratamiento a buen término. En este sentido, quienes realizan la promoción de la salud no pueden desconocer la influencia que la cultura ejerce en la vida de las personas y la población en su conjunto, entendiendo la cultura como el conjunto de elementos de la vida cotidiana de la gente, que está constituido por pautas, creencias, códigos, prácticas y conocimientos que se aprenden y se comparten, que son supuestos y al mismo tiempo poderosos. Es un poco lo que les decía. Todo ser humano obviamente es producto de su cultura, nace en una cultura, y en ese sentido, cada ser humano a su manera entiende el universo, tiene una cosmovisión, entiende de una manera determinada al cuerpo, el proceso de salud y enfermedad también lo entiende a su manera. Y esto por supuesto que hay que entenderlo, porque no necesariamente o parece imposible que todo ser humano obedezca al mismo discurso, que obedezca al mismo modelo teórico. Este proceso, digámoslo así, de homogeneización, o esta homogeneización mental y cultural, parece que es una especie de utopía pese a la globalización. Es decir, habrá quizá tantas concepciones de enfermedad como culturas haya, e incluso dentro de cada cultura, cada subgrupo entiende a su manera el cuerpo, da cuenta de él, también del proceso de salud y enfermedad, y por supuesto que cada individuo de esos pequeños grupos también entiende a su manera su cuerpo, lo concibe también a su manera. Entonces, pues esta es una invitación a ampliar el panorama y sobre todo a no creer o a no partir del presupuesto de que absolutamente todas las sociedades funcionan de igual manera, no todas las sociedades entienden de igual modo al cuerpo, al proceso de salud y enfermedad, y sobre todo que no existe una única lectura del, del proceso salud-enfermedad. Es decir, no todas las poblaciones, no todos los individuos, no todas las culturas entienden y explican la salud y enfermedad desde el modelo bioético, perdón, desde el modelo biomédico. Y en ese sentido, pues habrá que ser pacientes, habrá que ser respetuosos y habrá que aperturarnos a entender otras maneras de concebir la propia realidad.
Esto sobre todo enfocándolo no tanto como, más adelante lo vamos a ver, no tanto como una competencia hacia los médicos tradicionales, no tanto para demostrar quién sabe más, quién es el que tiene el mayor conocimiento, quién tiene un método más científico, etcétera. No se trata de una cuestión de competitividad o de competencia. Antes bien, se trata de una cuestión de complementación y sobre todo teniendo como miras o como objetivo final de esta complementación la propia salud de los pacientes. La cotidianidad en su totalidad está matizada por la cultura. Absolutamente toda creación humana es cultura. De manera más específica en salud, es posible encontrar que la concepción, embarazo, parto y puerperio, la crianza de los niños y las distintas entidades nosológicas, incluyendo los síndromes de filiación cultural, tienen un sello peculiar que la cultura de los grupos sociales le imprime. En suma, la antropología proporciona elementos que permiten entender el punto de vista de los otros, lo cual puede apuntar a un trabajo más fructífero y a evitar enfrentamientos inútiles. Es un poco lo que les decía. No necesariamente se trata de confrontar otro tipo de saberes, otro tipo de prácticas, a otro tipo de médicos. Antes bien, se trata de complementarlos. Y sobre todo es esta complementación es imposible que se dé sin que haya un puente comunicativo, sin que haya un puente de apertura, sin que propiamente funcione la interculturalidad como tal. Ahora bien, esto en lo concerniente a la antropología médica es un poquito el recuento de todo lo que habíamos visto en las sesiones anteriores. Básicamente nos está diciendo o habremos de entender que si bien cada ser humano funciona de manera distinta, cada ser humano también está determinado por su ambiente cultural, por su familia, por su religión, por su formación académica, por supuesto, por cómo se relaciona con sus semejantes, con su comunidad, cómo se relaciona también con su entorno, pero sobre todo cómo se relaciona consigo mismo. Y ningún ser humano, absolutamente ninguno, por lo menos mientras esté dentro de una sociedad, es una espora que ande por el aire pululando y que no tenga nada que ver o ninguna relación con su entorno. No, en este sentido, pues todos somos creaciones culturales, para bien o para mal, somos creaciones de nuestra cultura. Somos hombres, o perdón, somos seres humanos de un tiempo y de un espacio específicos. Cada ser humano es hijo de su historia, es hijo de su tiempo, y en ese sentido, este tiempo, estas circunstancias, de alguna manera, van a delimitar el marco en el cual se ha de mover. Y por supuesto que el proceso salud-enfermedad, sanación o curación no es la excepción. Ahora veamos un poco algunos ejemplos de prácticas médicas en contextos interculturales. La medicina se inserta en la cultura a través de la cosmovisión, pues esta, la cosmovisión por supuesto, en tanto concepción del mundo, es una interpretación de la naturaleza en general, de la naturaleza humana en particular y de la salud, su pérdida y recuperación en concreto. La visión que se tiene del cuerpo, de la relación entre cuerpo y mente, de la relación del individuo con lo que considere trascendente, con las deidades o los valores, conforma el marco en el que se interpretará la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte. La enfermedad requiere de alguna interpretación para poder ser expresada mediante el lenguaje, y por este cauce se convierte en un elemento de la cultura. El diagnóstico entonces no solo está basado en una alteración o lesión situada en el cuerpo de un enfermo, sino en ese sistema peculiar de entender y clasificar propio del paradigma científico y de la visión del mundo. En general, el enfermo es tratado de manera más o menos eficiente en los consultorios y hospitales para detectar la enfermedad e implantar los correctivos que dicta la evidencia obtenida, pero no ha existido el mismo nivel de interés y sensibilidad en analizar y sobre todo, de lidiar con el padecer y el paciente. Pues bien, en este sentido,
Sí me gustaría un poco que retuvieran la idea de que el avance tecnológico, el avance técnico, el avance científico, obviamente avanza siempre a pasos desmesurados, a veces agigantados, y es increíble la cantidad de implementos técnicos que se van aplicando día tras día, ¿no? Sin embargo, no necesariamente la psique humana trabaja a la par de los avances tecnológicos. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Pues nosotros vemos un mundo tecnificado, tecnologizado, mediado por la tecnología. Ahora mismo yo estoy grabándoles esta clase, ustedes van a tener oportunidad de escucharla, los que la escuchen, por supuesto, y no es necesario que haya una interacción frente a frente entre nosotros, ¿no? Todo esto es gracias a la tecnología. Cuando tengamos oportunidad de comentar este video en las sesiones, pues obviamente también va a ser una sesión mediada por la tecnología, ¿no? Entonces, pues la tecnología nos sirve para establecer estos puentes, para comunicarnos en diferentes tiempos, pero también para atravesar fronteras, es decir, tiene un ámbito de aplicación inmenso, ¿no? Sin embargo, el ser humano no avanza moralmente o espiritualmente a la par de su avance tecnológico, de su avance científico. Es decir, nosotros no somos tan éticos o nuestra ética ni nuestra moral no está tan avanzada, tristemente, no está tan avanzada o no sigue el mismo ritmo de los avances tecnológicos. Pues bien, este fenómeno que se observa respecto a la tecnología también podría observarse o puede observarse en lo concerniente a la ciencia. Es decir, los implementos científicos que se utilizan son sorprendentes, son maravillosos. Sin embargo, el trato que muchas veces se da o la relación que se establece entre médico y paciente no siempre es tan, digámoslo así, tan bondadosa o tan afortunada como lo es el avance científico o el tecnológico. Parece que en mayor medida la cuestión o el punto únicamente ha seguido un cauce y este cauce ha sido el ambiente meramente tecnológico, meramente científico, olvidando, o quizá no olvidando, pero sí dejando, digámoslo así, de lado toda la cuestión del trato personal. Y por supuesto que lo ideal, lo más maravilloso sería que el avance tecnológico fuera a la par de la relación médico-paciente, que uno y otro fueran súper avanzados, que hubiera una relación muchísimo, muy estrecha, pero pues en la práctica esto no es así. Y no necesariamente sucede únicamente en el ámbito de la medicina. En el ámbito eh, cotidiano del ser humano, pues se observa el mismo fenómeno. Es decir, nuestro avance moral, nuestro avance espiritual, nuestro avance ético, no sigue el mismo ritmo del avance tecnológico. Y obviamente, pues esa es una invitación a tratar de trabajar ese aspecto que de alguna manera no es que se haya descuidado, pero quizá no se le ha dado el mismo peso. Ahora bien, varios sistemas de tratamiento que ahora reciben el nombre de alternativos han competido a veces con ventajas sobre la biomedicina en este rubro, y esto se debe en cierta medida a su fortalecimiento. La relación médico-paciente no parece ser el fuerte de la biomedicina, como sí lo es la patología, la dilucidación y detección de los mecanismos biológicos de la enfermedad. Es un poco lo que les decía, ¿no? Por un lado está el avance tecnológico, por un lado está todo el avance farmacéutico, por un lado, digámoslo así, que está toda la parte técnica, científica de la medicina avanzando a pasos desmesurados, ¿no? Sin embargo, la relación médico-paciente no, digámoslo así, que no tiene el mismo nivel de perfectibilidad o es a veces incapaz de seguir esta marcha que sí emprende el avance tecnológico. Ahora bien, veamos, les decía, unos ejemplos de la práctica médica en contextos interculturales.
El primero de ellos es el siguiente. En junio de 1995, el programa del IMSS Solidaridad autorizó por primera vez en la historia de México la introducción planificada en un hospital del sector público, en el Hospital Rural de Hazelchacán, en Campeche, el empleo de hamacas en una sección de mujeres, predominantemente de origen maya. Las hamacas en la península de Yucatán forman parte cotidiana del mobiliario de las viviendas rurales, e incluso en espacios urbanos. Y la implementación de las hamacas en estas instituciones de salud pública, pues a decir de los estudiosos, pues fueron excelentes, ¿no? Bueno, y ahora vamos a escuchar o a leer algunos de los comentarios de mujeres que fueron hospitalizadas y que utilizaron las hamacas. Dice una de ellas: por acá no existen camas, todo el tiempo dormimos en hamacas y al venir aquí al hospital, si nos enfermamos, pues nos cansan las camas y yo quisiera ir mejor a mi casa para estar en mi hamaca. Otra de ellas dice lo siguiente: no me sentía muy bien acostada en la cama del hospital. Se cansa uno porque estamos acostumbradas a la hamaca. Es más cómodo estar en la hamaca que en la cama. Otra de ellas dice: yo nunca he utilizado cama, así que cuando me tocó estar internada, pues me cayó un dolor de espalda, que toda la noche no pude dormir y no aguantaba y no aguantaba. Gracias a ellos, al personal del hospital, me atendieron bien y me ofrecieron la hamaca. Me fui allá y estuve re bien, pues como no estoy acostumbrada me sentí muy bien en la hamaca. Por otro lado, las enfermeras que estuvieron asignadas al servicio de hamacas pudieron observar la siguiente situación. Las madres puérperas durmieron y descansaron mejor que aquellas que estaban en las camas ordinarias. Los neonatos durmieron más, lloraron menos y estuvieron menos inquietos cuando pernoctaron con su madre. Por otra parte, se encontraron más seguros y en mayor contacto con sus madres. Con la hamaca solo se emplea la bata hospitalaria sin la necesidad de usar batas, colchas y almohadas. Desde la implantación de las hamacas en la sección de mujeres no se ha presentado ninguna infección hospitalaria. Ello pudiera atribuirse al hecho de que la hamaca es lavada inmediatamente después del egreso de una paciente, en tanto que de las camas solo se lavan las sábanas, las colchas y las fundas, y solo en ocasiones se limpian los colchones y la estructura metálica. Por otro lado, la posición corporal en la hamaca favorece el retorno venoso, lo cual previene accidentes vasculares. El cambio continuo de posición corporal que efectúa el propio paciente en la hamaca evita la formación de úlceras y escaras por decúbito. Bien, la implementación de las hamacas dentro de hospitales en el sector público eh, obedece un poco a que se trata, digámoslo así, de darle el trato y la atención con la que el paciente se pueda sentir mejor. Según estos estudios, ninguna mujer fue obligada a usar la hamaca, siempre se les dio la opción de utilizarla y alrededor del 99% de las mujeres de esta zona pues aceptaron la implementación de hamacas o utilizar hamacas, ¿no? Esto se debe, por supuesto, a una cuestión cultural, eh, sobre todo al sur de México, en poblaciones del sur de Guerrero, en Campeche, en Yucatán, pues la mayor parte de la población duermen en hamacas, de modo que una vez que son hospitalizadas, les resulta incómodos, muestran molestias, a decir de ellas, no duermen bien, y la aplicación de las hamacas pues favoreció para que se sintieran de alguna manera en un ambiente más cálido, también pudieron dormir de mejor manera con sus pequeños, y bueno, este es un ejemplo de las prácticas de la interculturalidad de la antropología médica en un ambiente intercultural. Es decir, tratar de aplicar aquellas prácticas en las que las personas se sienten cómodas, se sienten a gusto y por supuesto que ello va a repercutir en su pronta recuperación. Bueno, y este no es el único ejemplo, ¿no? Me parece que les había comentado en sesiones anteriores que dentro de México existen universidades
interculturales, y estas universidades están asentadas en poblaciones semiurbanizadas o poco urbanizadas, rurales o incluso de tipo indígena. Y lo propio de estas universidades es que tienden a capacitar o a profesionalizar a jóvenes para que ellos sean los que atiendan a su población, puesto que conocen sus usos, sus costumbres, su cosmovisión, son el idioma, por supuesto que es importantísimo, y en ese sentido pues se cree que pueden dar un mejor, si no un mejor servicio, sí al menos un servicio que entienda cómo funciona la cosmovisión de estas poblaciones. Incluso me parece que les comentaba en clase que no hay que ir demasiado lejos, ¿no? Dentro del Estado de México, en San Felipe del Progreso, pues existe una de estas universidades. Se llama Universidad Intercultural y dentro de ella se oferta la licenciatura en Salud Intercultural. Y además, esta universidad, además de funcionar únicamente como, o perdón, no funciona únicamente como universidad, además de ello también funciona como una especie de consultorio, y dentro de este consultorio pues trabajan algunos médicos tradicionales, trabajan algunos sobadores, también trabajan, me parece que una o dos parteras, ofrecen incluso este servicio para que las personas den a luz ahí directamente con parteras o con comadronas, ¿no? Digámoslo así, que todos estos esfuerzos o todas estas prácticas van encaminadas hacia tratar de cubrir el grueso de la demanda al que se enfrenta el sistema real de salud. Y pues por supuesto que no existen los suficientes medios económicos, ni tecnológicos, ni existe el suficiente capital humano. Entonces lo que se hace pues es capacitar, por un lado, a los propios médicos tradicionales, pero también formar de manera universitaria, de manera profesional, a los jóvenes interesados en ello. Ahora bien, la práctica anteriormente mencionada, a algunos les podrá parecer maravillosa, a otros quizá no tanto. Existe, por supuesto, cierta, digámoslo así, tensión entre la biomedicina y la medicina tradicional. Y entonces, muchas veces, dentro de las propias instituciones de salud, eh, los encargados de estas instituciones, los directores, no siempre están dispuestos a implementar, por ejemplo, en el caso mencionado, las hamacas, a contratar parteras, etcétera. Siempre existe como toda esta tensión, ¿no? Pero bueno, además de eso, además de la tensión que se pueda dar entre la medicina, el modelo médico hegemónico, la medicina hegemónica y la medicina tradicional, también existe cierto rechazo de la medicina tradicional a incorporarse dentro del propio Estado o dentro del propio sistema de salud público o estatal. Y a continuación les voy a decir algunos de los principales argumentos que esgrimen o que dan algunos médicos tradicionales. Y dice lo siguiente: bueno, la interculturalidad es entendida como la relación de comunicación y aprendizaje entre culturas en condiciones de legitimidad mutua e igualdad. Eso es la interculturalidad. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre interculturalidad y multiculturalidad? Sin embargo, ello difícilmente se da en la práctica, es decir, la interculturalidad a veces suena o se escucha bastante bien en el papel, sin embargo, rara vez sucede o se da en la práctica. Pues las relaciones interculturales han funcionado en contextos de dominación, explotación y de hegemonía, subalteridad. La incorporación esporádica o permanente de chamanes indígenas a un centro de salud, que se ha experimentado con mayor frecuencia a partir del año 2000, viene a descontextualizar su acción socioterapéutica. Al chamán se le recluye en un cubículo propio del método y espacio clínico. El espacio clínico esteriliza no solo al terapeuta, sino también la dolencia al ser tratada, ya no como una entidad socioculturalmente construida y determinada, sino como una enfermedad posible de auscultar clínicamente, objetivable, racionalizable y controlada de variables externas.
El médico tradicional pasa así a ser un empleado del sistema de salud, presa de la alienación sanitaria propia del trabajo clínico, de la atención reglada y casi independiente de la gravedad y de las necesidades específicas de los enfermos. Este proceso de apropiación de las prácticas de sanación y cooptación de sanadores por parte del sistema de salud se propone identificar la noción de salutofagia, es decir, la asimilación de prácticas indígenas por parte del Estado. Pues bien, el concepto de salutofagia eh, implica, a decir de los detractores, de que haya una incorporación de la medicina tradicional dentro del modelo hegemónico, implica una especie de o a decir de ellos, los saberes tradicionales son tragados, son englutidos, son devorados por la medicina hegemónica. Y a decir de algunos médicos tradicionales, pues se está desnaturalizando propiamente todo su sistema de creencias, su sistema de valores, se está, digámoslo así, homogeneizando hacia la medicina hegemónica. Por supuesto que no todos los médicos tradicionales opinan así. Hay muchos que están encantados de trabajar en el sector salud público. De alguna manera sienten que una vez incorporados a este sistema se les ofrece el reconocimiento que ellos creen. De, hay quienes también apuntan que se dignifica propiamente su labor, se remunera de mejor manera, existe una mayor higiene. También en caso de complicaciones tienen posibilidad de ser auxiliados por un biomédico, etcétera. Sin embargo, también los hay, los detractores, por supuesto, quienes opinan que al incorporarse los médicos tradicionales al sector salud o al modelo hegemónico, se está desnaturalizando su propio quehacer, ¿no? Entonces, pues no necesariamente existe un censo o un común acuerdo en el que se rechace propiamente la incorporación de la medicina tradicional hacia la medicina hegemónica. Sin embargo, pues estos son algunos de los argumentos que esgrimen ciertos detractores de la incorporación, ¿no? Y a esto pues le llaman ellos salutofagia, es decir, que todos sus valores tradicionales sean tragados por el sistema hegemónico. Pues bien, estas son algunas de las características o de las descripciones del fenómeno de salutofagia. Número uno es la incorporación de sanadores tradicionales y chamanes indígenas a centros de salud. Número dos, la estandarización y valorización de las prácticas culturales tradicionales en salud. El número tres es la domesticación y pérdida de patrimonio cultural en salud. Y número cuatro, dice que este fenómeno está mediado por la medicalización como etapa propia del modelo médico hegemónico que tiende a la expansión del modelo biomédico hacia otras áreas problemáticas del proceso salud-enfermedad, como lo es la terapéutica indígena, con la finalidad de ser normalizadas para el control social e ideológico. Pues bien, les decía, para algunos de los detractores de la incorporación de la medicina tradicional con el modelo hegemónico, este proceso equivaldría a una especie de neocolonización, lo que significa que propiamente se estaría asimilando toda la medicina tradicional o parte de la medicina tradicional estaría siendo devorada o tragada por el modelo hegemónico y también tendería hacia la progresiva medicalización, lo cual no necesariamente es correcto, no necesariamente es cierto, no siempre se da así. De hecho, cuando en los consultorios, en los centros de salud, en los hospitales, donde se ha dado esta incorporación entre el modelo médico hegemónico o la biomedicina con la medicina tradicional, a los pacientes se les da la posibilidad de elegir entre ser tratados por un biomédico o por un médico tradicional. Y ya se sabe que el tratamiento que va a dar el médico tradicional no necesariamente conlleva hacia la medicalización. Simple y llanamente, pues se trabaja en otro tipo de instalaciones, con otro tipo de equipamiento, con otro tipo de salubridad, con otro tipo de higiene, etcétera. Entonces, esto depende propiamente desde el ángulo que se quiera ver. Generalmente, pues a la mayor parte de los seres humanos nos cuesta trabajo cambiar de postura, cambiar de idea, ceder un poco hacia el otro, ¿no?
y por supuesto que existe cierto, digámoslo así, cierta aspereza para que estos dos modelos puedan complementarse. Y esta aspereza se da muchas veces desde el lado de los biomédicos, pero no solo desde la biomedicina, sino desde sus autoridades, toda la parte burocrática. Pero también existe cierto dejo o cierta resistencia también desde la medicina tradicional. Pero esto no necesariamente sucede así en todos los casos. Hay casos, por supuesto, afortunados en donde tanto la medicina o la biomedicina como la medicina tradicional funcionan de manera armónica. Y es que en última instancia no se trata, como les decía al principio, de competir, de ver quién es mejor, de ver quién es más efectivo, de ver quién es más eficiente, de ver quién sana con mayor rapidez, de ver quién sana un mayor número de enfermos, etcétera. No, no, no. Antes bien se trata, en última y en primera instancia, pues de brindar la mejor atención hacia el paciente, porque finalmente pues ese es el propio quehacer de ambos modelos, restablecer la salud de los pacientes. Y finalmente concluimos el curso con ciertas competencias culturales e interculturalidad. Algunos de estos aspectos los hemos ido tocando en las clases anteriores, en las sesiones anteriores, entonces es posible que les parezcan un tanto reiterativos. Sin embargo, una vez vistos a través de todo este recorrido que hemos hecho en estas sesiones, espero que les queden un poquito más claro y si no es así, resolveremos las dudas en la sesión en la que tengamos oportunidad de coincidir. Pues bien, el primer punto en el que se hace demasiado énfasis es la cuestión del respeto, porque el respeto tiene varias dimensiones. Se refleja en un reconocimiento y entendimiento continuo hacia la manera de interpretar el mundo y, en forma específica, la salud y la enfermedad. El respeto se da vinculado con el diálogo, de modo que se propicie un intercambio continuo de saberes entre ambas partes. Este respeto, este diálogo se ha de dar, por supuesto, con el paciente, pero también con las otras autoridades médicas. Les digo, no se trata de competir, no se trata de pugnar, no se trata de ver cuál es la verdadera medicina o la única medicina. Simple y llanamente se trata de cohabitar un mismo espacio y también entender que ambas prácticas, tanto la tradicional como la del modelo hegemónica, pues finalmente tienen en las miras la misma finalidad, que es propiamente restablecer el proceso de salud. Y esto de ninguna manera se puede dar si es que de antemano no se parte del respeto y sin el mutuo reconocimiento en ambos quehaceres. Otro aspecto a considerar es el conocimiento de la lengua local. En tanto el médico comprenda y se haga comprender en la lengua local, obtendrá gradualmente mayores ventajas en el tratamiento asistencial, a la vez que crea redes de empatía e integración en el área. Esto es algo importantísimo, ¿no? Si el médico es capaz de entender y darse a entender en la lengua nativa en la cual está trabajando, pues va a entablar un puente con su paciente, con los demás médicos, con la comunidad misma, pero además de todo se va a dar la oportunidad de entender la cosmovisión de la población en la cual trabaja. Esto, por supuesto, le va a ayudar a establecer mayor empatía y a brindar también mayor confianza hacia sus pacientes, lejos de creer que se está atrasando o que está retrasando o que existe un retraso al entender una lengua autóctona, lejos de verlo como un retraso, antes bien es una especie de complementación. Y sobre todo, le va a ayudar a entablar estas redes de integración hacia la comunidad en la que propiamente está trabajando. Me parece que más adelante hay un testimonio de una persona indígena que dice, bueno, y finalmente yo por qué le voy a dar mi hijo al médico, así dice, ¿por qué le voy a dar mi hijo al médico para que le clave agujas y que le inyecte sustancias si finalmente nosotros no entendemos el proceso de salud de enfermedad de esa manera, nosotros lo entendemos de manera distinta? Pues bueno, si se conoce la cosmovisión de la población en la cual se trabaja,
si se conoce la lengua de los pacientes, se le puede explicar de buena manera o de mejor manera cuál es la finalidad de ese tipo de tratamientos, del tratamiento que se le va a dar, para qué sirve, si va a tener un alivio el paciente más rápido, más eficiente, más eficaz. Entonces, el conocimiento de la lengua es algo importantísimo. Bueno, y en el caso de que se comparta la lengua, pues también hay que conocer las tradiciones, hay que conocer las costumbres, hay que entender sus prácticas religiosas, sus prácticas culturales, hay que saber cómo conciben ellos a sus distintas enfermedades, para luego entonces saber qué tipo de trato brindarles, porque finalmente hay que entender que ellos esperan que el médico los reintegre o que los vuelva a su estado de salud. Y para eso es importantísimo conocer las distintas filiaciones culturales, ¿no? Que es algo que ya habíamos visto o que vimos, perdón, en la sesión anterior. Este es un punto bien importante, compartir con los curanderos nativos y con los pacientes. La idea no es establecer una pugna de competitividad o mercado con ellos, además de potenciar los encuentros de aproximación y diálogo con los médicos nativos y con los pacientes. El intercambio con los médicos locales debe ser lo más horizontal y simétrico posible, en un contexto donde primen el respeto mutuo y la consideración de estar ante personas de prestigio y reconocimiento social. Resulta difícil encontrar médicos formados al occidental, es decir, biomédicos, dispuestos a aceptar equivalencias, simetrías de poder y respetos sobre médicos nativos. Hay que entender que finalmente cuando se atiende a una población semi-urbanizada o de tipo indígena, realmente el extranjero, el que es el médico, y a decir de estas poblaciones, es él el que se ha de adecuar a las usanzas y a las prácticas. Y por supuesto que es más fácil que el médico se adecue o que entienda el contexto, la cosmovisión de la población. Es muchísimo más fácil que el médico lo haga a querer, a que el médico quiera que toda la población se adecue a sus estructuras mentales, a sus estructuras epistemológicas, noceológicas, etcétera. Entonces, de ahí, digámoslo así, es este punto, ¿no? En donde se intente compartir en un contexto de interculturalidad las creencias, los saberes, en donde primen el respeto, en donde no haya competencia, sino antes bien mutua complementación. Otro aspecto a tomar en cuenta es el del diálogo. Hay que recordar que diálogos tiene estas dos raíces griegas: Dia, que significa dos, y logos, que significa razón, palabra, tratado, estudio, etcétera. Pero bueno, diálogo finalmente es el encuentro de dos logos, el encuentro de dos tipos de racionalidades, el encuentro o donde coinciden dos mentes, dos mentalidades, y a través de las palabras, pues estas dos mentalidades se interrelacionan. El diálogo sirve para establecer este puente entre dos personas. Pues bien, el diálogo se encuentra en la base del trabajo de promoción de la salud. El diálogo con características de horizontalidad debe permitir el intercambio genuino entre ambas partes, entre el médico y el paciente, pero también entre el biomédico y el médico tradicional. A través suyo, a través del diálogo, se posibilita el entendimiento mutuo y la construcción colectiva del conocimiento. Se discuten y reflexionan nociones, conocimientos, creencias y diversas prácticas en la salud. El médico recaba la información del paciente a través del diálogo, en la anamnesis, la inspección de su cuerpo, en la exploración física, el dictamen semiológico del diagnóstico y la propuesta terapéutica. Habíamos visto en sesiones anteriores que el diálogo es esta herramienta imprescindible en la relación médico-paciente y es tan importante quizá como el uso de, de la técnica o de la tecnología, de que el médico se sirva para mejor auscultar a su paciente. Finalmente, el diálogo es esa herramienta que le permitirá entender al otro, empatizar con el otro y en este tránsito de empatía, pues tratar de saber qué es lo que espera el otro del médico y cómo lo espera. Bueno, en este sentido, una literata mexicana llamada María Luisa Puga
escribió un libro bastante interesante que se llama El Diario del Dolor. Ojalá que ustedes más adelante tengan oportunidad de, de leerlo. Y es propiamente la narración en segunda persona de, de cómo esta autora da cuenta de su artritis. Es decir, ella describe a su padecimiento propiamente como si fuera una especie de alter ego o de otra persona que la habita, ¿no? Y les digo, la autora percibe su dolor como ajeno, como una segunda persona, como un intruso que le produce miedo y le impone una peculiar autoconciencia de estar pendiente y no poder habituarse a la congoja. Al limitarla a la conducta y la acción, la enferma pone en marcha múltiples y dramáticas estrategias de comprensión y enfrentamiento. Conforme el síntoma aumenta, la autoconciencia se deteriora y la narradora se desconoce, pues siente haber perdido su pasado y su futuro. Su existencia misma se ha vuelto insípida y es necesario lidiar con el desánimo, la depresión y la derrota. En este relato el dolor se reconoce como propio del ser humano y se resalta en la experiencia privada y solitaria que la persona enfrenta echando mano de todas sus habilidades emocionales, cognitivas y volitivas. Puede desembocar extraordinaria dignidad y posible provecho en términos de sabiduría personal. El dolor se revela como una vivencia compleja que enciende facultades insospechadas, demanda recursos extraordinarios y significa costosas batallas en la conciencia. Estamos frente al dolor humano, ante el caso individual, la vivencia personal, la experiencia particular ante una existencia de atributos inefables, pero ciertamente capaz de conocer y narrar su padecer. Es un poco lo que les quería dar a entender, es lo siguiente. A través del diálogo podemos empatizar con el otro, podemos darnos una idea de su padecimiento, porque finalmente cuando un enfermo tiene un padecimiento, cuando está invadido por una enfermedad, obviamente esta enfermedad invade su capacidad biológica normal, lo merma, pero esta merma no únicamente es de tipo biológica, también es de tipo psicológica. La persona se siente excluida, se siente deprimida por no hacer lo que de ordinario solía hacer, lo que de ordinario puede hacer, y entonces a través del diálogo podemos o se puede incluso dar alivio de tipo psicológico al paciente, puesto que no solo se trata de reinstaurarlo en su funcionalidad biológica, sino también restaurarlo en este equilibrio psicológico. La enfermedad aísla, por supuesto, y este aislamiento tiene esta repercusión hacia cierto tipo de depresión, hacia cierto tipo de exclusión y autoexclusión. Entonces, el diálogo es esta herramienta para reinstaurar la funcionalidad de tipo psicológico, de tipo anímico, de tipo espiritual en las personas. En ese sentido, pues el médico también funciona muchas veces como una suerte de guía existencial, al reinstaurar al enfermo en la salud, pero no en una salud entendida únicamente en sentido biológico. Otro aspecto que es básicamente, me parece que resume en buena medida todos los que hemos visto, es el de la valoración de la cultura. Se deben comprender los conocimientos que la gente posee y las diversas prácticas que a lo largo de su vida han utilizado para enfrentar la salud de enfermedad. Es preciso hacer un esfuerzo y apreciar las dificultades que implica aceptar la presencia de extranjeros. Este es un relato de un padre, de un padre indígena. Él dice que es difícil aceptar la presencia de extranjeros o personas alejadas de nuestro círculo habitual, que desconocen nuestro idioma, que no saben comportarse según nuestras normas, que nos piden perdón a los hijos para clavarles agujas y que son incapaces de apreciar el verdadero sentido de nuestras enfermedades. Recuerden que para la medicina tradicional las enfermedades no únicamente se entienden o no necesariamente tienen su etología o su origen en una causalidad meramente física o de tipo natural. Ellos también entienden esta causalidad de tipo o que tiene su origen en algo sobrenatural. En este sentido, pues se les hace imposible, o no precisamente imposible, pero se les hace complicado, extraño incluso, que llegue un médico
o un biomédico y que trate de atenderlos bajo otros parámetros. Hay algunas personas que tienden a nombrar a estas prácticas tradicionales como si fueran personas necias, personas renuentes, etcétera. Pero a decir de las poblaciones indígenas, a decir de la medicina tradicional, pues quienes son realmente los necios son los biomédicos. Entonces, les repito, existe siempre esta tensión siempre la va a haber porque se trata de dos autoridades, el médico tradicional y el biomédico, pero también en todo ello también interviene el contexto, el, la, la modificación de ciertas prácticas y siempre va a haber este roce que no necesariamente ha de ser violento, pero que sí de alguna manera entorpece la, esta mutua complementación. Entonces, pues este roce yo creo que en buena medida se puede resolver a través del diálogo, que es básicamente lo que les había mencionado con anterioridad. Y finalmente, se trata de crear la figura institucionalizada del médico rural. Es necesario crear un cuerpo médico rural especializado en programas de medicina intercultural, dignificando su labor por el Estado, con la formación pertinente y el reconocimiento social preciso. Una opción es recoger en las facultades de medicina un mayor número de representantes indígenas en la carrera, así como considerar un área específica de medicina intercultural con el reconocimiento y la excelencia correspondientes. Bueno, como les decía en diapositivas anteriores, esto es algo que ya sucede en México, no solo en México, también sucede en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, etcétera, en otros países latinoamericanos, pero sobre todo hacia Sudamérica. Pero bueno, específicamente en México ya existen universidades interculturales, existe incluso dentro del Estado de México la licenciatura en salud intercultural. Esta licenciatura trata de profesionalizar a los estudiantes que tengan esta inquietud para la práctica médica tradicional, se les profesionaliza, pero también se implementan bastantes saberes del modelo biomédico, es decir, existe una mutua complementación entre estos saberes. Y por supuesto como les decía anteriormente, también brinda servicio de salud. Atienden partos, dan consulta, crean sus propios medicamentos basados en la herbolaria. Es decir, existe, digámoslo así, un enriquecimiento, lejos de que se considere que se está empobreciendo su saber al incorporarlo en la biomedicina o en complementarlo con la biomedicina. Lejos de un empobrecimiento, perdón, existe un enriquecimiento cultural. Por mi parte es todo, espero que el curso les sea de utilidad y pues bueno, espero resolver sus dudas en la siguiente clase.